Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Este programa que, como ustedes saben, en su nueva temporada estamos haciendo entrevistas más extensas, más profundas a diferentes personalidades de Puerto Rico. Y hoy nos acompaña una gran personalidad, un gran amigo de hace muchos años, Rafo Muñiz. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Qué acogedor y qué cómodo es estar aquí ¿Te gusta el en estudio? tu casa, en tu estudio. Así que para adelante, Boricua. Rafo viene a hablarnos, no de Rafo, que podíamos hacer un programa y de hecho en algún momento tenemos que reconvocarte. Pero tú estás acostumbrado a eso, a ciudadanos de segunda categoría, así que nos vamos a hablar de alguien más importante. ¿Hay Dale. alguien más importante que Rafo Muñiz? Sí, bueno, mis pues hijos, entonces no peleen. pero el que tú vas a mencionar. Don Tommy Muñiz. Don Lucas Tomás Muñiz Ramírez. Ese era su... Lucas, pero nunca Lucas. se le conoció como Lucas. No. ¿Por qué? Porque su papá, que era Don Tommy, que realmente sus hermanas le decían Tommy a mi abuelo, era Don Tomás Muñiz, y cuando papi nace, que le ponen Lucas Tomás, pues como tanto hay mucho Paco Pepe o Che, y le pusieron Tommy y se quedó Tommy. ¿Tomás o Tommy? Tommy. O sea, su nombre... Lucas Tomás Muñiz. Tomás, Sí. por eso, Tomás. Tommy es un apodo. Claro. No es Y que hay él- gente que yo tenía una amiga que se llamaba Teresita. Sí. Y decía Teresa. No. Me inscribieron como Teresita, Teresita. el Claro. diminutivo, ¿no? Mi hija Inés María, que es mi hija mayor, la inscribimos corrido y es Inés María corrido. Un solo No nombre. es Inés y María. Por eso. Entonces, ¿nunca le dijeron Lucas? No, solamente en la Comisión Federal de Comunicaciones siempre tenía que presentar, y siempre que se mencionaba en sus emisoras de radio y televisión, una estación propiedad de Lucas Tomás Muñiz. Y nadie sabía quién era, qué chévere. No. Tenía un tío que se llamaba Lucas y O sea que el un Lucas primo. no fue invento, es familiar también. Es familiar. Mi hermana mayor, que es mi hermana de crianza, se llama Luz María como mi mamá, y su papá era el profesor Lucas Muñiz. Ah, interesante. ¿Y dónde comienza la carrera? Tommy Muñiz, obviamente, padre de la televisión de Puerto Rico. Yo te diría que junto con Paquito Cordero son las dos figuras competidores fuertes, pero las dos figuras... Bueno, fueron socios. Te hago el cuento bien rápido. Yo eso no lo sabía. Primero, Tommy Muñiz comienza en la radio cuando está en los 17, 18, 19 ¿Año? años, porque su papá, ¿Qué año? en 1941, Ok. 42, papi no pudo ir a la guerra porque era ciego clínico. Bueno, Qué suerte. sí. Y estaba trabajando en la radio en WIAC, que era administrada y propiedad minoritaria de mi abuelo Don Tomás, La de su papá. exacto, su hermano Félix Muñiz y la familia Abarca. ¿Te acuerdas la siderúrgica Abarca? Que está allí todavía, Correcto. cuando uno El va- billete lo pusieron los Abarca. Entonces, O sea, que tu familia, desde tu abuelo, ya está vinculada con los medios. mi abuelo fue el primer presidente de la Asociación de Radiodifusores, que la radio cumple 100 años este año. Y mi abuelo Tomí, don Tomás, fue el primer presidente de la Asociación de Radiodifusores. Antes de él, ¿había vínculo con los radios o él es el que lo comienza? No, lo comienza él con Félix. ¿Y de dónde le sale eso? Mi abuelo era un Visionario, por lo un menos. empresario, y una vez los hermanos Ben, que por eso es que el puente es dos hermanos, Sí. Sóstenes Ben fue el que fundó la primera emisora de radio en Puerto Rico. El nombre de su otro hermano nunca me acuerdo, pero por eso que se llama Dos Hermanos, el puente ese Sí, en el pues condado. ellos vivían en el condado Es y tenían que correcto. darle una vuelta del cara Lo construyeron ellos. y hicieron el puente para llegar Es a Viejo San Juan, correcto. que era donde estaba WKQ. Es correcto. Así que mi abuelo tenía una relación de trabajo con los hermanos Ben cuando Abarca y crea con mi tío Félix, mi tío abuelo Félix y mi abuelo Tomás,
crean WIAC, que lo que dicen las siglas es West Indies Advertising Corporation. Hubo una agencia de publicidad. Que la hizo mi tío abuelo Félix. Fue el primer dueño de esa agencia de publicidad, que la West Indies después se la vendieron a Gray. El dueño, luego de fallecer Félix Muñiz, fue don Manuel Morales Dávila. Mi nombre, en mi cabeza ese es el nombre. Es correcto. Y por ahí empezó mi abuelo, y mi papá era DJ. Lo que hoy sería un DJ en la emisora de radio. ¿Cuál es? Yo sé que Acacú fue la primera en el 22. ¿Lo dices la segunda? Sí, era la segunda, pero si no me acuerdo el número del dial ahora mismo, pero fue la segunda emisora en Puerto Rico. ¿No siempre estuvo en el 740? Sí, pero o sea, que no me acordaba ahora del 740. El 740, ok, Sí, porque sí. yo siempre, pero Es digo, correcto, eso cambia también. es correcto. Y entonces, de ahí entonces es que tu papá está expuesto desde que nace al tema de radio, no había televisión. Comienza a trabajar en la radio. DJ de música. Sí, empieza... Digo, para esa época deben ser discos 78. Y él trabaja en el control. En esa época, las jaboneras, de ahí que viene el término soap operas, de las novelas. Okay. Las jaboneras compraban todo el tiempo. O sea, como auspiciador. Claro. Mientras la gente estaba escuchando radio de 6 de la mañana a 5, 6, 7 de la tarde, noche, las jaboneras eran los principales auspiciadores. Serían como los carros de hoy día. O los celulares, los carros y los celulares. Sí, que son los principales. Y el Medicare, el Advantage. Pero sí. Pero está en la música, porque yo siempre lo he Y asociado. mi papá empieza a escribir. Eso, ¿dónde? Para una jabonera a mediados o finales de los 40. Y lo primero que escribe, que realmente lo escribió en el 42, fue la familia Pérez. Después de la familia Pérez... ¿Se conservan esos audios? Yo creo que hay audios de Gloria y Miguel. No estoy tan seguro, pero... Gloria y Miguel es otra novela. No, Gloria y Miguel fue el sucesor de la familia Pérez. Entre la familia Pérez y Gloria y Miguel estuvo Hogar Dulce Hogar. Por eso, pero todos esos son novelas. Comedias. No, comedias. Comedia. Había novelas y había comedias. Y mi papá escribía comedias. Comedias. Y escribía, empezó a tener hijos como Psiquitrilla. Nosotros éramos, sanguíneamente 8 y mi hermana de crianza 9. ¿Ven que no había televisión? Es correcto. Y por una historia que Flavia la conoce mejor que yo, Flavia fue la mano derecha de mi papá por décadas. Pero, ¿Qué es la vida de Flavia? Flavia trabaja en un proyecto especial en WIPR Televisión, creando un archivo digital. Terminó 4 o 5 bachilleratos distintos y es la persona que más sabe de la historia de la televisión en Puerto Rico, by far. Ella escribió un libro, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, ella tiene un libro también. Por lo menos un treatment. Y es que ella colaboró cuando se sacó el libro de mi papá, ella colaboró en darle forma a lo que había escrito mi papá. Además que ha hecho muchos estudios y essays, ensayos sobre la televisión. Pero bueno, la cuestión es que papi, y esta historia la sabe Flavia mejor, solo escribía y estaba en los controles. Entonces, o sea, no tenía voz. Porque tenía así como yo la voz de letrina, tú sabes, bien ronco. Después eso no impidió que los dos desarrollaran carrera. Pero en ese momento estaba behind the scenes. En ese momento la voz, si no era como tuya o mejor. O sea, Díaz Olivo no podría estar en la radio. Tú sí, pero Díaz Olivo no. Ni yo, ni Jay. O sea, esas voces así bien treble, ¿verdad? Bien metálicas. No gustaban. No, eran unas voces espectaculares, la de José Antonio Torres Martinó y de galán. Pérez Durán. De galán de novela. Pérez Durán, que era el galán de novela favorito del país, que cuando llega a la televisión, como ya era un hombre de 40 y pico de años y no era necesariamente muy guapo, se quedó fuera
Sí, entonces esto pasó. Mi papá llega a la radio porque un actor pronunció en vez de axila la palabra sobaco y inundaron las líneas telefónicas y Quejándose. enviaron miles de cartas a la jabonera, que era un distribuidor que todavía existe, que no lo voy a mencionar, que vende también licores. No lo puedes mencionar si Y, quieres. no, ¿para qué? No. Era Plaza Provision, vamos a mencionarla. Y entonces llaman a mi abuelo Tommy y le dicen, ese actor no puede salir más al aire, dijo sobaco, por poco votan a papi, pero papi le enseñó el libreto a su papá y Que yo no no, era. yo escribí axila. El tipo dijo sobaco porque era más gracioso. Ok. Y decimos nosotros que mi papá entró a la radio, a la televisión y se convirtió en una gloria de este país gracias a un sobaco. Pues no digamos la palabra sobaco, porque va y nos botan de aquí. Oye, qué historia más interesante. Así fue la ¿Quién vida era de el mi actor? papá. ¿Te acuerdas quién era el actor o no lo quieres decir? No, yo, No debe estar con nosotros. no, ya. además, obviamente, mi papi tendría 20 o 21 años, imagínate. Y era un señor mayor ya. Sí, papi en la familia Pérez, en el 42, hacía el novio el novio de la hija del matrimonio, lo que después yo hice en los García, que él lo hizo primero en la familia Pérez en Hogar Dulce Hogar y después se convirtió en el papá, él, ¿verdad? Y después tuvo Gloria y Miguel, después de Gloria y Miguel vinieron los García, En radio. en televisión. Ah, no, por eso. Pero Gloria Miguel pero me estuvo acaba en- de brincar como Es 60 verdad, años. Gloria y Miguel estuvo en radio y en televisión. Yo debuté en Gloria y Miguel. Televisión. Sí, mi personaje se llamaba Tocayo, era un vecino, y se llamaba Tocayo porque Emilio Heike era mi padrino de confirmación, pues yo me llamo Rafael Emilio. Mi padrino de bautismo era Paquito Cordero. Anda. Y mi padrino de confirmación, Emilio Heike. Estaba bien apadrinado. No podía hacer otra cosa en la vida más que esto. Regresemos por donde empezamos. Me empezaste diciendo que Paquito y Tommy fueron socios en televisión. Claro. Pero y, ¿cómo llega? Y en radio. Ah, por eso, pero vamos para atrás. En radio, ¿de dónde sale Paquito? Paquito estudió en la Central High y era amigo de Agreló. Era de la misma clase que José Miguel Agreló. Ellos son 10 años menores que papi. Ok. Y entonces comenzó a trabajar con Don Tommy, mi abuelo, y con papi. Paquito. Sí. ¿Y Agreló? Y Agreló también. También. Claro. Agreló sustituyó a un personaje del Colegio de la Alegría con el personaje de Torito Fuertes. Ujú. Y se quedó. Y Paquito, que también estudió en la Central High y era de esa época, pues empezó a trabajar con mi abuelo y con mi papá. Vuelvo y reitero. Era actor. Radio. Paquito. Sí, Estamos en radio. es correcto. Estamos en los 50. Medio 50. ¿Ok? Es correcto. ¿Y cómo se da el brinco a televisión? Empieza la televisión y no llaman a papi. Por feo. Por feo, Digo la pregunta, hago el planteamiento porque tú lo sugeriste ahorita Sí. con términos de la voz. La televisión cambió la carrera de un montón de gente en la música, en el teatro, porque tú oías por radio, oías esa voz y te imaginabas ese Te lo imaginabas como te daba la papizongo, gana. por eso. Entonces Claro. te lo ponen en televisión y es un viejo feo Es y correcto. como que no cuadra. es correcto. Y toma un tiempo, luego los feos llegamos a televisión, pero cogió tiempo. Cuando don Ángel Ramos inaugura Telemundo y meses después inauguran Guapa, trabajaron en esa primera etapa con algunos puertorriqueños, cubanos, españoles y mexicanos, que ya principalmente los cubanos y mexicanos habían tenido televisión. Y eso incluye a Mapi Cortés Ajá. y su esposo, Y que vienen hechos de México. que vienen hechos de México y comienzan a trabajar en Telemundo. El primer programa local que hubo era basado en una obra teatral, en un sainete teatral que se llamó El caso de la mujer asesinadita. Y era una comedia. ¿Esto es qué año? 1954. Ok. Llega la televisión, no hay espacio para Tony Muñiz. Tony Muñiz está rompiendo todos los récords de audiencia en la radio. Ujú.
con el profesor Colgate y el Colegio de la Alegría. ¿Auspiciado por quién? Por Colgate. ¿Qué era Colgate? Un jabonero. Sí, sí. Porque aquí nosotros lo conocemos por la pasta, pero era Colgate Palmolive, Colgate Palmolive. que en inglés es Colgate. Hay una universidad que se llama Colgate. Tú sabes, y aquí le decíamos Colgate como a tantas otras cosas en una época. Tú eras muy joven, pero en una época el jingle de Maybelline era Maybelline. Son unos maquillajes. Maquillaje y se decía Maybelline. Se decía Maybelline. Maybelline, Maybelline. Y Colgate era Colgate. En Estados Unidos era Colgate, Palmolive. Porque no era Palmolive, porque es Palmolive. Sí. Palma de olivo. Mira, entonces, próximo paso en la radio. Ya en Lo radio, traen a televisión. ¿a quiénes? A Mapi y a... No, a Papi. Ah, lo traen a televisión. A Papi lo traen a televisión porque el éxito del Colegio de la Alegría y los otros Era tan programas brutal que... era tan brutal que en el crecimiento de la televisión, que digo el crecimiento porque no había suficientes aparatos de televisión. Era un lujo tener un televisor, ¿verdad? Lo llaman, como al año y medio lo llaman Don Ángel Ramos, para que Papi empiece a escribir. Por eso, como escritor, Como lo llevan escritor. a televisión, no como actor. Y a los 6 meses le dicen, Tommy, ¿puedes traerte el profesor Colgate para la televisión? Y trae el profesor Colgate con el Colegio de la Alegría. ¿Él hacía de profesor? Sí, señor. Porque yo lo recuerdo en televisión, pero Sí. en radio ya él había... Es él correcto. era lo escribía y él era el personaje. Eso es así. Eso es así. Ya Papi tenía 32, 34 años. ¿Jacobo ya estaba allí metido? No, acuérdate. ¿Quiénes eran los primeros? Jacobo es de esa generación de Que le da Agreló. debe tener. menor que Agreló, menor que Paquito, Sí, y mucho. un par de años menor que Vigoró. Vigoró, Paquito y Agreló eran contemporáneos. Entonces, Jacobo era un poco menor que ellos, pero era un galán, tenía la voz, tenía el porte, un actor fuera de liga, y en escuela superior, igual que Vigoró y Agreló, en tercero o cuarto año de escuela superior, ya estaban en la radio. Y te estás refiriendo a Vigoró padre, Claro, no a Luisito. claro. Pero, ok, ¿quién era el elenco? ¿Se podría decir, y te pregunto, que ese Colegio de la Alegría fue el programa de más impacto de Tommy Muñiz? ¿O superó después otras cosas? Bueno, en Yo ese creo que momento fue el de más impacto, pero yo pienso que lo que ha resultado insuperable con el paso del tiempo ¿Cuál es el palo de la carrera? es Los García. ¿Los García? Es Los García. No, Los esto Gar- no tiene nombre. Bueno, es que esto no tiene nombre, tuvo muchas ediciones distintas y él estuvo muy poco tiempo saliendo y ahí fue que en el primer pic de esto no tiene nombre, Papi producía telenovelas porque le parecía absurdo que tantos actores de carácter se hubieran quedado sin la posibilidad de que hubiera novelas en Puerto Rico, porque hubo un periodo de tiempo que no hubo telenovelas, así que se acababa el show del mediodía, que lo dejaba Agreló con el encaulla vuelve y tira allá arriba trepado. Y Papi hacía una telenovela en vivo de media hora. Ahí estuvieron No me Las acuerdo almas de no eso. tienen color, Y de media hora, qué de media curioso. hora, en vivo. Entonces, él producía las telenovelas con el único propósito. Mi papá era un visionario brutal, Luis. Él pensaba, tengo estos libretos, soy socio del escritor, que es Manuel G. Piñera, que después escribió Cristina Bazán. Y Manuel G. Piñera era un gallego venezolano, amigo de mi papá, nacido en Galicia y criado en Venezuela. Y entonces, en ese momento Esto no tiene nombre, hay varios actores, 6 o 7 de los actores que salían en Esto no tiene nombre, salían en las telenovelas. Papi despide por irresponsable a uno de los actores que ya falleció de las telenovelas. Estaba de moda en los sindicatos y tratan de crearle un sindicato a Papi, que lo Ese fue lograron. Y Bizcocho nos habló de ese periodo sí. con dolor en el alma, pero... y todos, menos los que te voy a mencionar, piquetearon en contra de Papi. Se cayó Esto no tiene nombre, se cayeron los programas. Esto fue en Guapa. Sí. No piquetearon Roberto Rivera Negro, un gran actor de carácter que si estuviera vivo tendría 115 años.
José Miguel Agreló, que primero se hubiera cortado una mano, y Chori Castro. Esos tres preferimos morirnos de hambre a fallarle a Tommy Muñiz. Claro, viéndolo, yo soy sindicalista, viéndolo 45-50, claro, que puede pasar con tantas otras cosas en Puerto Rico, incluyendo, estábamos hablando, y otro día hablaremos de eso, de Menudo, ¿verdad? Que estableció una serie de cosas que no había precedentes en el país y probablemente los chamacos no fueron remunerados correctamente trabajaron horas adicionales porque no se usaba. Está pasando constantemente, Rafa, que pretendemos aplicar nuestra visión de mundo del 2020 a 1970. Eso es así. Y uno podrá pensar, bueno, pero eso fue el otro día. Y tengo edad del 70 tal vez, no, del 80 sí. Son dos planetas distintos. Son dos planetas distintos. Y no estoy justificando con lo que estoy diciendo cosas malas que se hicieron en el 80. Pero caramba, hay que ponerlas en el contexto de ese momento. Porque ahora, es más, te voy a poner un ejemplo. En la música, Ismael Rivera, ese gran talento, ese ícono, ese monstruo. Sonero Mayor, tiene unas canciones que si tú le aplicas la lógica de igualdad. Todos los que las cantemos. Si te cojo coqueteándole a otro un palo te voy a dar. Y ese era el coro. Y las mujeres lo bailaban. Por eso. Y sandungueaban, coqueteándole a otro. Hoy día, ¿cómo le podemos aplicar nuestros criterios de hoy, entendiendo lo que entendemos? Nada, esto no es un programa de sociología, pero cometemos ese error constantemente. Claro, cambia el paso que se te rompe el vestido. Sí, bueno, la de contento, tengo la finca y mi mujer. Ah, sí, qué inmenso. Qué inmenso. Eso se llama el Jaragual. El Jaragual. Una cosa fuerte para los estándares de hoy. Claro. Los merengues del conjunto Quisqueya, como el de la finquita, hoy día serían políticamente incorrectos. Totalmente. Mira, vamos a volver a la historia porque nos vamos. Tú y yo podemos hacer 4 horas de... Paquito Cordero, a principios de los 60, toma la decisión de montar su empresa. Y se va para Telemundo. O sea, él empieza con Telemundo. Se va con papi en Telemundo, está en Guapa con mi papá y llega esa oportunidad. Pero espérate, me perdí. Está Tommy en radio, Rey del radio. Tommy en televisión. Con el Colegio de la Alegría. Y Tommy en televisión, Rey de la televisión, una vez muere Diplo. Solo. Con Paquito Cordero. Es por eso, pero ¿cómo es que llegan juntos? ¿Llegan cada cual por su lado? Paco empieza a trabajar con papi, era 10 años menor, trabajaba en Producciones Tommy Muñiz, era parte de La Piña, estaba a cargo de todo lo que eran fiestas patronales, eventos corporativos para esa época, ¿verdad? Y él corría esa división, además de ser actor y escritor. Él y Eddie Miró. ¿Cuánta gente empleaba tu papá? Pues tiene que haber empleado en el pic de Producciones Tommy Muñiz, tiene que haber habido empleado 150 personas. Porque es que... En un mercado de 4 millones de personas en el pic. Ahora que me lo menciona, uno asocia a Tommy Muñiz, yo, Luis Pavón Roca, lo asocio con televisión. Sé por aquí atrás en algún lado que viene de radio, pero mi visión por mi edad pues es televisión. Pero tú tienes razón, corrían la isla con espectáculos, con producciones en vivo, o sea, hacían publicidad. No, era una cosa maravillosa que si se pudiese contar en una serie novelada, por ejemplo. Silvia Resach escribía para la radio, en un piano en Producciones Tommy Muñiz, jingles y mensajes comerciales para los clientes. Silvia Resach llegó a escribir hasta libretos de algunos de los programas de radio. Silvia Resach es probablemente nuestra más insigne compositora mujer romántica en la historia de nuestro país. Ya sea jingles para tu papá. En un pianito en Producciones de Tommy Muñiz. Porque entonces fungía es que eso no existe en el momento actual. O sea, las compañías de publicidad están por allá y compran y pautan, pero no producen. Tu papá entonces hacía las dos cosas. Produjeron por muchos años, de ahí viene el término soap opera, como te mencioné,
todas las telenovelas La producía la agencia de publicidad. Claro, habían sido radionovelas. Y soap opera se traduce novelas de jabonero, enjabonadas. Y Peyton Place, que probablemente fue la más importante. ¿Se acabó? Yo pienso que sí. ¿O General Hospital? General Hospital yo creo que Todavía no, pero está por Peyton ahí. Place, sí, también. Estaba el Peyton Place de la Yupi también. No, pero ese es otro. Ahí uno se elevaba. Y cuando no era medicinal. Claro, claro. No, pero para los que nos están siguiendo, para ponerlo en contexto, ¿verdad? Claro. General Hospital, aquí yo creo que nunca se vio porque no teníamos cable, no había, no estaba disponible. Pero en Estados Unidos yo no sé cuántos años lleva y es que distinto a nuestra cultura, que las novelas empezaban y terminaban y pueden haber durado 1 año, 2 años en su mejor momento. En su mejor momento, pero, 160 capítulos. Por eso, pero se acababan y venía la próxima. Es correcto. Esta, bueno, si digo 40 años. No, mucho más. General Hospital debe, si está en el aire todavía, que es una buena pregunta, debe llevar no menos de 60 años. Correcto. No menos de 60 años. Y aquí, pues no, era local. Volvamos, Paquito y Tommy. Llegan juntos, trabajan juntos en producciones Tommy. Papi era jefe de Paquito. Paquito se convierte en algún tipo de socio, porque él era el que corría la división de espectáculos en vivo. En vivo, fiestas patronales, fundamentalmente. Sí, y él hacía de reguerete en la taberna india. Paquito, era el negrito reguerete, hablando de personajes que serían políticamente incorrectos. Hoy día, que se pinte alguien de negro, bueno, le cayeron arriba a Trudeau, al primer ministro de Canadá, por un tema similar. Bueno, tú sabes que mi hija mayor vivió hasta hace unos meses en Holanda y los holandeses tienen un holiday, ¿verdad? Un día feriado que se llama Black Pete, pero es P-E-E-T-E, como Pedro. Ajá. Black Pete, y es el comienzo de la Navidad. Y se convirtió obviamente en algo políticamente incorrecto, pero yo llegué a celebrar Black Pete hace 7, 8 años en Leiden, con mi hija Inés María. ¿Qué hacía por allá? Ella se fue a estudiar sociología en Leiden, en la Universidad de Leiden, su maestría, y empezó el doctorado. Se enamoró de un holandés y ahora en octubre, con el favor del universo, voy a ser abuelo de un Holland Rican. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Siguen viviendo por allá? No, se mudaron a Puerto Rico. Qué bueno. Sí. Aquí hay un par de holandeses. Sí. Interesante. El otro día estábamos hablando de eso. Volviendo a Tommy Muñiz. A Paquito y Tommy se separan. Paco se va inmediatamente a Telemundo. Estuvo semanas, si algo. ¿Se separan peleados o se separan en Se separaron peleados. Peleados. Peleado. Issues de negocio. Sí, bueno, el que él quisiera montar su negocio y hacerlo de repente sin comentárselo a papi, sin negociar una salida honrosa, pues mi papá pues se le quedó eso en la conciencia. Esto tiene que haber sido en el 60, Okay. ¿verdad? Y estuvieron peleados hasta que cuando papi compra el Canal 7, Paco empezó a colaborar con papi de lejos en el 79, 80. Por eso, porque ahí es donde entonces Paquito Cordero se queda en Telemundo y Tommy Muñiz se queda en Guapa. En Guapa. O con, no sé. Y cuando regresan las telenovelas, sale Cristina Bazán, rompe todos los récords de audiencia, y los programas de Paco, que eran unos programas bien hechos, bien producidos, se convierten. Cristina Bazán era número 1, y el programa después era cualquier programa de Paquito de las 8 de la noche. En esa época, Luis, igual que Jangueando en el Weekend, por ejemplo, pues Paquito y papi compraban los espacios y los comercializaban. Eran los productores de televisión. No era la televisora, sino que era el productor. La televisora producía todos los noticieros, principalmente por lo que implicaba o implica al día de hoy. De hecho, tú sabes que la licencia de radio y de televisión, tú eres el
el administrador de la licencia. Claro, pero es del gobierno y tú tienes sí, el privilegio de usarla. es correcto. Y tiene que haber un fin público. Es correcto, y la el fin noticia es lo público. que lo justifica. Claro, claro. Así que Paco se va para Telemundo, llega Cristina Bazán en los 70 y pico, y Paco da un braguetazo que lo convierte en el broadcaster más importante en términos económicos, probablemente de la historia de la televisión, porque hizo un capital extraordinario y empezó a exportar el crecimiento de Menudo en los Estados Unidos, todo gracias a Paquito Cordero. Cordero ve a Menudo un especial que hizo Papi, que se llamó ¿Dónde están los fantasmas? ¿Ahí es donde se presenta Menudo? Claro, el primer programa de televisión de Menudo fue un especial que hizo mi papá. Mi papá ya los había tenido en el show de Tommy. Y había tenido a Edgardo Niñito en el show de Tommy. Entonces Paco... El show de Tommy era como Letterman o Johnny correcto. Carson. O James Corden, para llevar en perspectiva a los muchachos. Ok. Jimmy Fallon. Sí, sí, exacto. Claro. Es que yo soy de más atrás. Así que en los 60, Paco y Papi se convierten en competidores A palo limpio. a palo limpio, que era bueno Sí, para pues los dos. Se motiva uno al otro. Digo, y aquí está entrando en el mercado de televisión, lo mencionamos por encimita ahorita, pero me gustaría tus pensamientos. Entra los cubanos. Es Porque correcto. Los cubanos, con el cierre o con el cambio político en Cuba, toda una clase artística que no vienen a aprender, ya están montados. Vienen para acá. Vienen y a obviamente conquistar. por arriba de los los puertorriqueños están aprendiendo el negocio, están los talentos desarrollados en esa transición de radio a televisión. Estos vienen ya sabiendo cómo le entra el agua al coco. Y no solamente llegan a la televisión y a la radio, sino que La Habana era el centro Sí, el hub. de la mayoría de las agencias de publicidad mirando hacia América Latina. Así que llega este grupo de publicistas cubanos, no solamente con un conocimiento y una capacidad extraordinaria, sino que los traen las filiales americanas. Sí, vienen, ese es el sistema, por ahí vienen, muévete para el lado. Lo que es ahora en Colombia, fue en un momento en Venezuela, cuando cerró Cuba fue en Argentina, muy lejos, tanto a nivel de millas como a nivel existencial. Sí, 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 exacto. sí, sí, sí. Y llegan los cubanos aquí y se quedan con la publicidad y con la televisión. ¿Y cómo maneja eso Tommy Muñiz? Con sangre, sudor y lágrimas. Papi por poco desaparece y Paco, cuando Gaspar Pumarejo se convierte en el rey de la televisión en Puerto Rico. Y Gaspar Pumarejo es el que trae el concepto de anunciar por intercambio cualquier tipo de producto, servicio o bien. O sea, que no fue Luisito Vigoró. No, y Luisito Vigoró lo aprendió de Toñito Cabanillas y Toñito Cabanillas lo aprendió de Gaspar Pumarejo. Entonces, Paquito, Tommy, ¿cómo se da? Paquito siempre que murió en Telemundo. Es correcto. Tommy sale de Guapa y se va. Tú ahorita dijiste que era un visionario. Yo concurro contigo. No sé si habría que decirle también medio Quijote. Bastante. Porque entonces sale y compra una televisora. No es la primera porque don Ángel Ramos era de aquí. No, y Ralph Pérez Perry. Y Pérez Perry del 11. Y el dueño de Guapa, que no me acuerdo su apellido ahora, esas licencias las otorgaron a empresarios puertorriqueños, la del 2, la del 4 y la del 11. Hoy día ninguna está en Y la del puertorriqueña, 7, pero bueno. el 7 lo que pasa es que es de Ponce y el 5 es de Mayagüez. Ramírez de Arellano, luego dueño de Estereotempo y de otro grupo de emisoras, tiene su papá, tiene la licencia del 5, que de hecho el 5 ahora es ABC en Puerto Rico y lo corren los herederos de Ramírez de Arellano. Ah, ¿siguen ahí? Claro, claro. Pero la pregunta es, a mi recuerdo, tú me lo corriges, es que Tommy es como que el primer pelao. Pues fíjate todos los nombres que tú me has dicho, y Sí. son unos nombres de abolengo, Eso hace. de historia, de... Dinero viejo, como Dinero se dice. viejo. Y Tommy se mete ahí a viento y marea, a palo limpio. Y sin Digo, ya todo el saber, mundo estaba montado.
Porque el 7, bueno, igual que hoy, o sea, Claro. Está ahí, uno sabe que está ahí, pero no tiene... Sin conocer mi papá una historia que cambió el país, que es que los que administraban el Canal 7, para los dueños que era una empresa de comunicaciones americana, ceden y aceptan que se utilice el master control de la torre en Maravilla, donde está la torre del Canal 7, para que sea el campamento de la policía y el CIC, o como se llame, Pero cuando el espérate, Cerro Maravilla. Espérate. Ellos están ahí. Esto sucede, la torre que iban a explotar Sí, era era la torre del Canal 7, yo sé, de rica visión. pero lo que me pierdo, yo conozco más o menos la historia, más o menos no, conozco la historia, me he leído, pero o sea, yo sé que cuando se hace el entrampamiento por parte de un agente encubierto de la policía, Alejandro González Guiado Morales, y motivado por sus jefes. me imagino yo, aunque eso no... Bueno, su jefe de la policía. Claro. ¿Hasta dónde llega eso? Pues ahí Claro. puede haber controversia. Van para allí alegadamente a hacer un acto de terrorismo contra la torre. Pero donde me perdí es que tú me estás diciendo que aquí había complicidad de parte de los administradores de la torre. No, yo no lo puedo probar, pero le prestaron las facilidades el día antes, desde el día antes estaba la policía Eso salió en la... en las facilidades del Canal 7. Así que tienen que haber tenido conocimiento porque no llegan 8, 10 o 15 policías con rifle. Sí, un día antes, a un monte en la a un día antes, y tú eres el que está en el control y tú llamas inmediatamente a tu supervisor y el ingeniero en jefe. Y el ingeniero en jefe llama al gerente general. Y el gerente general, a menos que quiera buscarse un problema, tiene que llamar al home office, como dicen los gringos, a decir, oye, solo que sepa que tengo aquí 10 o 12 tipos con armas largas. Que tienen que haberle dicho cuando menos. Tenemos información que viene un ataque terrorista para acá. Cuando menos, porque digo, yo creo que todo el mundo ya debe saber, pero tal vez no. O sea, el Cerro Maravilla está en la Cínsora, hoy en el 2015, y allí no hay nada. O sea, en realidad en estas torres de comunicaciones lo que hay es, obviamente, la facilidad física con las torres, un montón de antenas y cables y generadores, y una casita. Unas cabinas. Donde lo que hay es una persona o sí, dos. Una persona. Porque de allí no se transmite nada, o sea, allí no pasa nada. Prender y apagar. Es que yo creo que es más bien que si se fastidia algo, haya alguien allí en site para atender la situación. Es correcto. Así que y están en sitios remotos porque son picos de montaña para tirar la señal desde donde se genera, o sea, típicamente San Juan, y entonces va por ahí como un relevo de mulas. Es correcto. En el caso del Canal 7, originaba en Ponce. Tiraban la señal de los estudios de Ricavisión, que había sido Telemundo, que antes de ser Telemundo había sido la prensa del periódico El Mundo, antes que hicieran el edificio nuevo, que es donde está ahora el Canal 2. Correcto. Pero eso es donde estaba el Canal 7 y el Canal 11, eso había sido Telemundo. Y antes de ser Telemundo, porque no había televisión, había sido el lugar de la prensa y donde guardaban el papel del periódico. Ahora, espérate, empátame ahora, porque ahí me perdí, es que me puse a hablar de maravilla y Sí, yo sé. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué era lo que no sabía tu papá? Que habían ocurrido los sucesos del Cerro Maravilla. ¿Cuándo él compra? ¿Cuándo él se mete? 6 meses después le venden el Canal 6, o sea, el Canal 7 a papi. 79, 80. En el 79, papi iba a verano del 79, 25 de julio del 79. No, el 78. 78. Sí. Y papi compra en 79. En el noviembre o diciembre del 78 y le entregan el canal el 1 de abril de 1979. Papi compra el canal para transmitir los Juegos Panamericanos con el propósito de que la gente moviera las antenas y se fueran a ver Muñiz versus Copán. Hay un caso del Supremo. Correcto, se da todavía, ¿no? En la escuela de contrato. Mi hijo lo dio, mi hijo Manuel sí, o sea, ese caso lo que resuelve es que puede haber la doctrina de culpa in contraendo, que tú puedes ser responsable si actúas de mala fe en el proceso no hay contrato, nunca se llegó al contrato, pero
sí hay una responsabilidad si tú actúas de mala fe en la cosa de montar la cosa. Y fue que, o sea, cuando cogen de bobo a tu papá o intentan cogerle bobo a tu papá con los derechos de transmisión de los juegos, el gobierno. Claro, principalmente porque acaba de ocurrir lo de Maravilla en julio del año antes. Ya Romero tiene las manos llenas de sangre en la cabeza de muchos puertorriqueños, ¿verdad? Y si yo dejo que transmitan por este canal que compró Tommy Muñiz los Juegos Panamericanos, yo no voy a tener control no solo de la transmisión, sino del momento donde yo me dirija, porque era, ¿verdad? Está contraindicado para un estadista celebrar los logros de Puerto Rico en el deporte, ¿verdad? No, ¿verdad? No hace sentido. Tú le preguntas a alguien que no esté contaminado como estamos todos los puertorriqueños. Pues todos celebramos a Mónica y celebramos a Yasmín y celebramos al Team Rubio. Pero el que quiere que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos tiene que pensar que se acabó el Team Rubio y se acabó Mónica y se acabó Yasmín, que no pasa nada. El mundo va a continuar, pavón. O sea, Luis, Ucrania dicen que yo nunca tuve la oportunidad de ir, pero tengo muchos amigos que fueron a Ucrania en el deporte o a visitar, ¿verdad? Y dicen que es un país maravilloso. Pues Romero decide que no le va a dar fondos al Comité Olímpico si los juegos van por el Canal 7. Y estaba en ese proceso de contratación. Es correcto. ¿Y le quitan el contrato? Le quitan el contrato. Y papi, que había comprado el canal con el propósito de obligar a tu papá o a ti, que ya tenías 14 o 15 años, a que movieras la antena para que vieras a nuestros corredores, o vieras a Juan Torena, o vieras a los americanos, o vieras a Jesús Chayán Vasallo, que cuando gana el oro por los Estados Unidos, su mamá y su familia empezaron a cantar la borinqueña. Eso está en una película. Aclarando 2 puntos, me graduaba de universidad en el año 79. Ok. Y 2. Pero dame las gracias, que pensé que... Sí, no, te voy a recomendar un buen optómetra. Y segundo punto que quiero aclarar de lo que dijiste, mover antena. Yo creo que la mitad de nuestro público... Más de la mitad. No entiende que tú acabas de decir. No había cable, no había satelital. Tú tenías que buscar la señal acomodando la antena dependiendo en qué pueblo o en qué barrio o en qué calle tú vivías. La antena podría ser desde algo muy sofisticado trepado en el techo con un motorcito que se giraba, hasta una cosa fija que había que literalmente treparse en el techo y mira, da un poquito más, ¡ay, está yo! Mira, o un gancho enganchado encima del televisor. Un gancho. El más es correcto. Pero eso usted tenía que, y si usted estaba viendo, sobre todo los canales con menos potencia, tenía que literalmente, si estaba viendo el 2 y quería cambiar al 7, no era meramente hacer clac, 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 sino que era clac, 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 y mover la orientar antena, la cosa. Orientar la antena en la palabra correcta. Así que... y tu padre dijo, con el tema deportivo, yo la monto porque compro los derechos, lo disparo, y como aquí la gente le gusta ver eso, pongo en el mapa. Esta es el Cristina Bazán de este proyecto. Mira, durante todo este asunto del centenario de papi, no se ha mencionado, y voy a aprovechar el momento que me da, no se ha mencionado el amor que papi le tenía a la puertorriqueñidad en función, por ejemplo, del deporte y de la música. Nuestro primer medallista olímpico, ¿verdad? Se llamaba Venegas, ¿verdad? Ganó en Londres 1948, que no tuvimos nuestra bandera allí. Los puertorriqueños desfilaron con la bandera del Cordero. Y este boxeador nuestro, que ganó bronce, tuvo una serie de problemas con la ley. Y la única persona que durante todos los años que estuvo preso se ocupó de su familia fue mi papá. ¿Tú sabes cómo nosotros nos enteramos? Cuando Venegas sale de la cárcel, lo primero que hace es ir a mi casa en Floral Park y llevarle un bastón artesanal brutal que había hecho en la cárcel. Y
se lo llevó a mi papá y mi papá nos hizo la historia. Y él fue medalla de bronce. Hay un libro que se llama Londres 1948 de Ramón Muñiz Hernández, que no era familia nuestra, pero trabajó muchos años conmigo y con mis hermanos Tommy y con mi papá. Y ese libro lo financió Juan Igor González. ¿Sabes? Que a veces no sabemos lo que son los boricuas, mi hermano. Gracias, Rafa, por Gracias a ti. en este centenario de Tommy Muñiz, haber sacado el tiempo para estar aquí con nosotros Gracias y a ti. compartir esa historia. Yo eso no lo sabía. Te hago una última. Dispara. ¿Tú sabes por qué es Don Tommy y no Tommy? Y papi tenía 34 años. ¿Por qué? Porque cuando el dueño, para aquel entonces, de Café Yaucono, que ahora es Alberto de la Cruz y su familia, era Enrique Jiménez y su padre. Correcto. ¿Verdad? Y él era de los sucesores. Cuando ellos van a hacer su primera campaña de televisión, ellos le piden a papi que sea el portavoz de la campaña. Y José Raúl Ramírez, que hacía jingles, músico, pianista, era y la mente detrás de los primeros inicios de Cuco Peña como jinglero, que es el mejor en la historia de Cuco. No le cuadraba con el Ay Mama Inés, Ay Mama Inés, no le cuadraba el Tommy Toma Café Yaucono. Así que para que cuadrara en el jingle, papi tenía 36 años y José Raúl le pone: Don Tommy toma café Yaucono, bien tempranito, café Yaucono. era para que Y cuadrara. aparecía papi, por el gustito, que yo lo sé. Y ahí se quedó Don Tommy. Y lo que tenía era 36 años. Así es. Interesante. Gracias, Rafa. Gracias a ti.